Ayer en el Congreso había una votación secreta por el tema del aborto y finalmente se rechazó la retirada del texto. Sí, parecía lógico, porque aquí mucho se habla, pero luego cuando llega el momento de votar la gente hace otra cosa. ¿No? Yo creo que es un error del gobierno, algo que yo creo que está suficientemente consensuado en la sociedad extremeña. Ahora nadie entiende que con la cantidad de problemas que tiene este país nos metamos en este tema, que tenía ya un nivel de consenso bastante amplio dentro de la propia sociedad extremeña. La ley del 2010 no fue sino la consecuencia de un amplio consenso, ¿no? El venir ahora con esta reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, me parece un error estratégico, ¿no? Que además no nos va a servir en nada para resolver los problemas que la España de hoy tiene, ¿no? Y mañana en la Asamblea que se van a debatir dos propuestas, una presentada por ustedes, que el PP ya ha dicho que si la retiran para sumarse a esa declaración institucional... Es que tenemos posiciones distintas. La posición nuestra es no tocar la ley del 2010, que la mujer salga del Código Penal para ser y tener libertad para poder decidir, y la de ellos es que se reforme la ley del 2010. Y entonces son posiciones distintas, difíciles de llegar a acuerdos, ¿no? Y por tanto, o uno va a la del otro o el otro va a la del uno, y como ninguno de los dos estamos dispuestos, pues defendemos cada uno lo nuestro, pues algo que en democracia es sano, y es que uno sea consecuente y defienda consecuentemente cuál es su posición frente a cuál es la posición del otro, ¿no?